Hola a todos. En este video vamos a continuar haciendo un repaso por todos los subconjuntos que al final nos van a permitir enunciar al conjunto de los números reales, que es lo que nos interesa estudiar en este tema. Ya trabajamos con los números naturales, que su definición más simple, pues ustedes recordarán que es los números con los que podemos contar, iniciando con el número natural más pequeño, que sería el 1, y así hasta llegar al infinito. De igual manera, estos números naturales se les conoce como los enteros positivos. Cuando tomamos este conjunto de los números naturales, le añadimos el número cero y además aquellos que se conocen como enteros negativos o también en algunos libros como naturales negativos, vamos a darle estructura a un nuevo conjunto de números que se conoce como el conjunto de los números enteros. De tal suerte que el conjunto de los naturales, un conjunto que solamente contenga el cero, y el conjunto de los enteros negativos, estos tres conjuntos van a estar contenidos en el conjunto de los números enteros. Recuerden que nuestro objetivo es al final poder completar la recta numérica en la cual están contenidos todos aquellos que sean números reales. Y entonces hasta el momento con los naturales, pues iniciamos desde el 1 y así nos fuimos con todos los números enteros positivos. Por aquí podríamos ubicar por ejemplo al 2 y así hasta que lleguemos al infinito, que el infinito estaría por acá. Entonces, lo que vamos a hacer en este tema con los números enteros es que ya vamos a añadir también el número entero cero y los números negativos. Entonces aquí vamos a colocar el menos uno, después por aquí viene el menos 2. De lo que se trata entonces es de que vayamos llenando poco a poco esta recta numérica hasta que lleguemos al punto en el que no importa qué posición seleccionemos de toda la recta numérica, por más precisos que seamos, ese número que represente esa posición que seleccionemos va a terminar siendo un número real, de alguno de estos tipos, perteneciente a alguno de estos subconjuntos, pero finalmente se tratará de un número real. Y entonces vamos a estudiar un poco del conjunto de los números enteros. Y este conjunto de números enteros pues surgen por la necesidad de expresar valores pequeños, mucho más pequeños que la unidad, mucho más pequeños incluso que el cero. No podemos concebir la realización de muchos problemas de ingeniería si nosotros no contáramos con los números negativos. Son estrictamente necesarios para expresar muchas magnitudes físicas que podemos expresar solamente con ayuda de los números negativos. Y entonces de ahí surge el interés de crear un conjunto que contenga, además de los números naturales o enteros positivos, que contenga los números negativos y evidentemente al número cero. Este conjunto de los números enteros normalmente se denota con una letra Z y entonces ya establecimos que incluye los números desde menos infinito hasta infinito, pero solamente aquellos números que sean enteros, es decir, de uno en uno. Podemos utilizar a partir del 1 todavía la propiedad siguiente de los números naturales para definir a los números que van después del 0. Antes del 0 es prácticamente lo mismo, solamente que ya platicaremos que hay una nueva componente con la cual podemos definir de manera formal al signo que acompañarán a estos números negativos. Entonces, un número entero siempre va a consistir de dos partes. La primera de ellas es el signo, que puede ser más o menos, puede ser un número negativo o puede ser un número positivo. Y además del signo, tenemos la propiedad del valor absoluto. La forma de entender el valor absoluto de una manera gráfica dentro de la recta numérica es que es la distancia que tiene el número hacia el cero. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número entero 2, el número entero 2 tiene una distancia de dos posiciones en la recta numérica hacia el cero. Significará que su valor absoluto entonces es 2. En el caso de un número negativo, por ejemplo menos 3, el número menos 3 dista en tres posiciones del cero. Entonces el valor absoluto de menos 3 es 3. Este valor absoluto, pues ya lo estudiarán ustedes en su asignatura de cálculo y geometría analítica. Es en realidad una función que podemos definir con dos reglas de correspondencia, cada una de ellas para un caso en particular o un intervalo del dominio. En el caso entonces de que tengamos un número entero negativo,
Aquí nos vamos a concentrar solamente en los enteros, pero esa es una función en realidad definida en el conjunto de los números reales. Si nosotros tenemos un entero negativo, que lo podemos entender como un número menor que 0, lo que vamos a hacer es que la regla de correspondencia de esta función resulta de multiplicar por menos 1 a ese número negativo. Cuando nosotros multiplicamos por menos 1 a un número negativo, pues sabemos que el signo va a cambiar y ya tenemos un número entero positivo. Y en el caso de que x sea mayor o igual que 0, que tenemos un número entero positivo, la función valor absoluto pues se convierte en aquella que se conoce como función identidad, porque no vamos a hacer nada con el número, ¿sí? El número va a quedar tal cual está, ya tiene su signo positivo, y entonces no vamos a hacer nada con ese número. Entonces, resumiendo, cada número entero se va a componer de dos partes, que es su signo y el valor absoluto, que lo podemos entender como la distancia al cero dentro de la recta numérica. Y entonces, esta definición de valor absoluto y del signo es lo que nos permite poder establecer el orden de los números enteros. Podemos considerar tres casos para poder establecer el orden de los números enteros. El primero de ellos es cuando dos números enteros de signo distinto, si estamos comparando dos números enteros que tienen signo distinto, el negativo siempre va a ser el menor. Dos números enteros con el mismo signo, el menor de ellos será uno de dos subcasos, el de menor valor absoluto si ambos son positivos y el de mayor valor absoluto si ambos son negativos. Y eso lo podemos, si nos regresamos a la recta numérica, pues en el caso de que sea positivo, aquel que sea más cercano a 0 va a ser el más pequeño. En el caso de que sean negativos, aquel que esté más alejado del 0, con un valor absoluto más grande, va a ser el más pequeño. Y finalmente el tercer caso es que el 0 es menor que todos los positivos y mayor que todos los negativos. Así como les comentaba los números naturales, pues todas estas son propiedades que nosotros ya conocíamos, que ya manejamos de manera intuitiva, pero que es importante saber cómo es que se fueron definiendo dentro de la estructura de los números enteros cuando todavía no teníamos, por ejemplo, conocimiento de otros conjuntos de números más robustos. Finalmente vamos a decir que dos números enteros son iguales y tienen el mismo valor absoluto y el mismo signo. Esa es la condición de igualdad de números enteros. Podemos realizar operaciones con los números enteros, así como los naturales. Tenemos una suma que está definida en el conjunto de los números enteros. Aquí lo que podríamos decir es que si nosotros agrupamos en un sistema al conjunto de los números enteros, que está denotado con la letra Z, y a la operación suma o adición de números enteros, lo que vamos a tener es algo que se conoce como un sistema algebraico. Un sistema algebraico se forma cuando a un conjunto nosotros le añadimos una o más operaciones binarias. Entonces, en este sistema algebraico que se forma con los números enteros y la operación suma, vamos a platicar qué propiedades se cumplen. Empezamos con la propiedad de cerradura, que es una propiedad que también se cumple con los números naturales. Recuerden que si nosotros sumamos dos números naturales, el resultado tiene que ser o va a ser siempre otro número natural. Lo mismo ocurre con los enteros. Si nosotros sumamos dos números enteros, el resultado va a ser siempre otro número entero. No importa si uno de estos enteros es negativo, o si los dos son positivos, o si los dos son negativos. Siempre que sumemos dos números enteros, el resultado nos va a dar vamos a tener como resultado siempre otro número entero. También es una operación que es conmutativa. Conmutatividad, recuerden que establece que el orden de los sumandos no va a alterar el resultado de la suma. Es lo mismo que si yo sumo, siendo A y B dos números enteros, si yo sumo A y B, es lo mismo que si sumo B y A. Podemos alterar entonces el orden de los sumandos y el resultado es completamente el mismo. También cumple la propiedad de asociatividad, que esa propiedad me permite realizar imaginemos que tenemos una serie de números enteros que se están sumando, y lo que vamos a hacer es colocar paréntesis de tal manera que en el lado izquierdo primero realicemos la suma, en este caso de 2 más 3, y en el lado derecho primero vamos a realizar la suma de 3 más 4. No importa si yo realizo primero esta suma o si realizo primero la que tengo del lado derecho, el resultado al final al que voy a llegar no va a cambiar para nada. De eso nos habla la propiedad
de asociatividad que nosotros podemos asociar en binas o realizar las operaciones en forma binaria sin alterar el resultado. Hasta aquí todas estas tres propiedades se cumplen igual en la suma de números naturales. En los naturales también es una operación cerrada la suma. Existe o se cumple la propiedad de conmutatividad y también se cumple la propiedad de asociatividad. A partir de estas dos propiedades son completamente exclusivas o no pertenecientes al conjunto de los números naturales, pero sí al conjunto de los números enteros. La primera de estas propiedades nos habla de la existencia de un idéntico aditivo o neutro aditivo. Y esta propiedad nos dice que existe un único número entero que al sumarse por cualquier otro no lo va a cambiar. Se conoce como neutro aditivo y también se conoce como el idéntico aditivo. El idéntico dentro del contexto de un sistema algebraico o de una estructura algebraica, pues es la propiedad precisamente de que es un número que cuando nosotros lo operemos contra otro no lo va a alterar. Y tiene la propiedad también de que no importa si lo operamos por la derecha o por la izquierda. Aquí nosotros ya establecimos que la suma, la operación suma, pues es una operación conmutativa, entonces es lo mismo si yo sumo a más 0, por ejemplo, siendo a cualquier número entero, a que si sumo 0 más a. Y el resultado de ambas operaciones pues va a ser a. Entonces existe un idéntico aditivo en los números enteros y ese idéntico aditivo pues es el número 0. Como el 0 no existe en el conjunto de los números naturales, por eso la operación suma en el conjunto de los números naturales no cumple esta propiedad. No existe algún elemento que cumpla las características necesarias para que le llamemos idéntico aditivo o neutro aditivo. Otra propiedad que no se cumple en los naturales, por falta de contar con los números enteros negativos, es la propiedad del opuesto del simétrico, o lo que también se conoce como el inverso. El inverso es un elemento, igual en la teoría general de estructuras algebraicas, es un elemento que cuando yo lo opere contra otro, el resultado que vamos a obtener de operar a esos dos va a ser el que resultó ser el idéntico aditivo. Es decir, si yo ya sé que el idéntico aditivo para este conjunto es el 0, significa que aquí tengo que obtener el 0. Una diferencia entre el neutro aditivo y el opuesto o el simétrico es que el neutro aditivo es único. Este número 0 es idéntico para todos. No importa qué número entero yo le sume 0, el resultado va a ser ese número entero que estoy sumando. En cambio, la propiedad del opuesto simétrico o del inverso lo que nos dice es que existe otro número entero, pero que va a estar asociado a cierto número entero. Y en este caso es el negativo de ese número. Por ejemplo, aquí para el número entero a, su inverso va a resultar ser el número entero también, que es igual a menos a. Es decir, el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Si yo sumo estos dos elementos, no importa cuál sustituyan aquí ustedes, el resultado va a ser 0, que es el idéntico aditivo que habíamos mencionado aquí arriba. Esta propiedad tampoco se cumple entonces con el conjunto de los números naturales porque no contamos con los enteros negativos, y al no contar con ellos no podemos hacer esta operación. Además, desde la característica de que no se incluye el 0 en el conjunto de los números naturales, no tendríamos contra qué igualar esta operación que tenemos aquí. Y entonces estos 5 axiomas se cumplen para la operación suma dentro del conjunto de los números naturales. En álgebra lineal ustedes estudiarán que esta es información suficiente para que podamos catalogar al sistema algebraico que se forma por el conjunto de los números enteros con la operación suma como una estructura de grupo abeliano, que cumple los 5 axiomas necesarios para que le llamemos un grupo abeliano. Finalmente, aquí una nota: la resta o diferencia de números enteros se puede considerar como un caso particular de la suma. Y esto ocurre entonces cuando algunos de los números enteros que vamos a sumar o ambos números enteros tienen signos distintos. Entonces ahí se presenta la particularidad de la resta o diferencia de números naturales, que es otra operación o caso particular de la suma que no vamos a encontrar en el conjunto de los números enteros. Otra operación que sí está definida, también está definida en el conjunto de los números naturales y también en el conjunto de los números enteros, es la multiplicación. Y esta multiplicación, al igual que en los naturales, se cumple la propiedad de cerradura.
No importa qué números enteros nosotros multipliquemos, el resultado siempre va a ser otro número entero. No importa si son de signo contrario o de signo igual, el resultado siempre va a ser un número entero. Es conmutativa porque el orden de los factores no va a alterar el producto. Asociativa, ya platicamos que se trata de separar en operaciones binarias o en binas una serie de elementos que en este caso se estén multiplicando y tampoco se va a alterar el resultado si yo resuelvo primero el último producto o el primero. Y existe o se cumple la propiedad del neutro multiplicativo o del idéntico multiplicativo. Y es lo mismo que la misma propiedad que existe en la suma se cumple para la multiplicación. Es decir, existe un elemento de todo el conjunto de los números enteros que al multiplicarse por cualquier otro, no importa si es negativo, positivo o cero, no lo va a cambiar para nada. Por ejemplo, aquí tenemos un caso muy particular que es un 5 por 1 igual con 5. Entonces no importa contra qué número multipliquemos el 1, no lo vamos a alterar nunca. Y esa es la propiedad entonces que se conoce como la propiedad del idéntico multiplicativo o neutro multiplicativo. Esa es una propiedad que también se cumplía en el conjunto de los números naturales porque ahí sí contamos con el 1. Bueno, aquí seguiría, si seguimos la misma estructura que con la suma, aquí seguiría la existencia de un elemento inverso, que lo podríamos llamar como el recíproco multiplicativo. Tendría que ser un número tal que al multiplicarse contra su inverso nos regrese como resultado este idéntico multiplicativo, es decir, 1. Por ejemplo, para el caso del 5, ¿por qué número lo tendríamos que multiplicar para que nos regrese como resultado 1? Pues tendría que ser un quinto. Sin embargo, un quinto ya no es un número entero. Entonces, para que nosotros podamos añadir esta propiedad a la multiplicación, necesitamos echar mano de otro conjunto que veremos más adelante, que sería el conjunto de los números racionales, que se define como cocientes de números enteros.